Hola, ¿qué tal? Ya estás en Esteban Sport Now. Quédate si te interesa del fútbol y suscríbete. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de tres temas bastante importantes en el Real Madrid de este fin de semana. Lo voy a seccionar en tres partes. En primera instancia vamos a hablar del caso Fede Valverde. El segundo tema va a ser el post-Villarreal, principalmente lo que deja en la rueda de prensa Carlo Ancelotti. Y por último, Real Madrid. ¿Para qué está el conjunto blanco en lo que resta de esta presente temporada? Sin más, comenzamos ya hablando del principal tema, que es el caso Fede Valverde. Pues regularmente no me gusta hablar mucho de temas extradeportivos. Creo que de cierta manera este lo es. El caso Fede Valverde, que ha sonado pues prácticamente desde que suena el pitido final del Real Madrid contra Villarreal y la inminente derrota. Pues bien, como muchos ya sabrán, Fede Valverde le produce una agresión a Baena, jugador del Villarreal, principalmente porque ya según diversos medios confirmaban que ya habría una rencilla desde el partido de la Copa del Rey allá por el 19 de enero, donde el Real Madrid de hecho remontaría allá en el Estadio de la Cerámica 2-3, si no mal recuerdo, donde Baena, según el propio jugador uruguayo, habría pues recibido el insulto de dicho jugador español, porque pues como algunos sabrán, su esposa y el propio jugador uruguayo estaba pasando una situación bastante complicada por el tema de su hijo. Su hijo podía incluso no nacer, y en esta situación el jugador pues de alguna manera sabría la situación por la que estaría atravesando Fede Valverde, y pues de una actitud pues evidentemente no solo antideportiva sino miserable como persona ya, lanzar una situación así, unas palabras que de verdad pueden ser bastante inaceptables, pues el jugador se la habría guardado para este partido. Pues ya, pues como todos saben, el jugador lo habría increpado en el área de estacionamiento. Según fuentes como el Chiringuito, Cadena Ser, informarían que pues de cierta manera pues habría propinado un puñetazo a Alejandro Baena. El mismo jugador, al momento pues de recibir dicha agresión, habría pues llamado a los policías, y estos mismos de primera instancia le habrían pedido el DNI tanto al propio Alejandro Baena como también al propio Fede Valverde, donde el propio jugador pues evidentemente quería denunciar, ¿no? De hecho, se supone que ya el día de hoy ya está la denuncia contra Fede Valverde, en una situación que pues es bastante lamentable, ¿no? Yo soy del Real Madrid y que de alguna manera pues no comparto la actitud de Fede Valverde, tampoco evidentemente la de Baena. Creo que es una situación bastante extradeportiva. Creo que a veces lo que pasa en la cancha se debe quedar en la cancha, ¿no? Pero la situación es que cómo puedes reaccionar tú, ¿no? Creo que es bastante difícil analizar esta parte, ¿no? Bueno, si te tocan alguna parte personal, mucho más que es familiar, pues a ver cómo reacciona cada persona, ¿no? Es muy diferente, cada cabeza es un mundo, la situación es la que pasa, y creo que de alguna manera en esta situación evidentemente condiciona mucho el resultado, ¿no? Porque creo que de alguna manera ya hay incluso imágenes donde el propio Fede Valverde tiene un encontronazo con el propio jugador, y pasa la imagen donde quería como golpearlo físicamente o hacerle algún gesto, alguna seña, o qué sé yo, ¿no? Y que se ve cómo se contiene, ¿no? Ya habría un sentido pues de saña entre ambos jugadores, y que de cierta manera pues creo que pues no es algo muy bueno para el Real Madrid ni para el propio Club Villarreal, ¿no? Fede Valverde pues sabemos que pues en esa situación familiar que pasa pues le mermó mucho futbolísticamente, porque si recordamos, Fede Valverde después de regresar pues del parón de la Copa del Mundo principalmente se notó un bajón tremendo. Yo sinceramente no estaba al tanto de esta situación,
de la parte de su hijo, y que sí, pues se vio mucho en la cancha, ¿no? Incluso decían que pues habría sido principalmente por el fracaso que había tenido con la selección uruguaya en la Copa del Mundo, pero ante esta situación pues es bastante complicada, ¿no? Y quieras que no, anímicamente puedes bajar. Afortunadamente pues todo sale bien para el jugador charrúa, pero en esta situación siguió pues ya desde hace prácticamente ya 3 meses. Ahora se toma esa revancha y creo que de alguna manera, pues lo vuelvo a repetir, condiciona mucho el resultado del día de hoy, porque el Real Madrid obtiene un resultado adverso, un partido bastante complicado para el Real Madrid, que nunca se supo sentir cómodo, y que de cierta manera pues la situación que estaba viviendo, quizás de frustración e impotencia, pues habría acumulado toda esa parte, ¿no? Y lo repito, no justifico en ningún momento la parte de acción de Fede Valverde, pero creo que sí, la parte del propio jugador, si es verdad que va a ser muy complicado comprobar, pues creo que tampoco puede ser aceptada, ¿no? Según pues ya, por eso evidentemente quise esperarme, por lo que ya se está investigando según la cadena SER, estaré informando que pues no habría pues una sanción deportiva, a pesar de que habría sido 45 minutos después. No lo tomó en su acta el árbitro y tampoco pues la propia liga, ¿no? De hecho lo tomaría el comité antiviolencia, es algo más jurídico y que de cierta manera, por lo mucho, incluso se le habría podido poner una sanción también al propio jugador Alejandro Baena de 1 a 3 partidos y a Fede Valverde de 4 a 12 partidos. Esta situación se ve bastante complicada de que se pueda dar. Muy probablemente va a quedar en una situación económica, pero vas por la parte jurídica que se tomó en primera instancia. ¿Qué pienso yo principalmente de esto? Pues lo digo, ¿no? Creo que pues es una situación de todo, ¿no? De lo que está acarreando últimamente el Real Madrid, ¿no? Fede Valverde pues es un futbolista que pues sí, yo creo que pues de cierta manera y por lo que según dicen sus allegados es muy complicado que pueda reaccionar de cierta manera. En esa parte queda una opinión más personal. Creo que pues en cierta manera no apruebo la decisión que tuvo Fede Valverde. Creo que habrían otras maneras, pero creo que a veces en el momento pues quizás la calentura, y lo vuelvo a repetir, el resultado principalmente del partido influye bastante, y que creo que pues si va a recibir alguna sanción, incluso si se llega a dar deportivamente, pues creo que se tiene que recibir lo que es, ¿no? Ante esta situación evidentemente afecta mucho al Real Madrid. De por sí ya la parte de resultados, principalmente en la liga, anímicamente iba a bajonear mucho ya a la previa del próximo partido, que es ante el Chelsea, ¿no? Y más que Fede Valverde es un jugador bastante indispensable en el cuadro titular de Carlo Ancelotti, ya sea como propio interior o como también pues un extremo. Sinceramente estas no son buenas noticias para el Real Madrid. Yo lo decía, ¿no? En la previa, ¿no? El Real Madrid tener que estar concentrado, debía de intentar mantener esa inercia positiva que había iniciado principalmente ante el Valladolid, después había reforzado ante el Barcelona y, ¿por qué no?, haber intentado sacar una victoria, ¿no? Y creo que de cierta manera, pues esto cambia un poco todo el panorama, ¿no? Es una situación que, pues es un problema. Creo que si el Madrid o el propio jugador Fede Valverde han de estar concentrados en un partido tan importante como va a ser a media semana, pues creo que puede condicionar bastante. Espero que no desestabilice al equipo, que no desestabilice al propio Fede Valverde, porque pues el Real Madrid pues se juega pues cosas muy importantes y que de alguna manera pues se pueda resolver de la mejor manera esta situación, ¿no? Sinceramente pues no me gustaría estar hablando de estos temas, porque pues a mí lo que me gusta es el fútbol y no situaciones así, ¿no? Que creo que deben de evitarse, deben de haber pues otro tipo de códigos futbolísticos, y creo que de alguna manera, en resumen, pienso que lo que hizo Fede Valverde no está de ninguna manera correcto, y tampoco si se llega a comprobar también lo de Baena. Creo que a veces pues ciertas circunstancias deben de quedarse principalmente en la cancha, ¿no? Espero de cierta manera que se pueda resolver esta situación y que pronto se le dé a la página de entre estos dos grandes futbolistas, y principalmente para el propio club en el Real Madrid, ¿no?
Ya pasando al segundo tema, y no menos importante, un poquito el post Villarreal contra el Real Madrid, la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Pues lo que yo decía, ¿no? Esta derrota evidentemente baja mucho anímicamente lo que venía trayendo el Real Madrid, principalmente a lo que resta de la temporada, donde si ya se sabía principalmente que el Real Madrid ya estaba casi dando descartada la Liga Española, pues con esta situación pues prácticamente ya le dice adiós matemáticamente casi, pero creo que la situación anímica y futbolística merman bastante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar a un partido tan importante con una victoria previa, con confianza de muchos jugadores y más aún la situación que está pasando con el caso de Fede Valverde, que de cierta manera pues pueda poder llegar un momento de dudas, de incertidumbre, de falta de confianza, de ritmo, ¿no? Quizás en todo ese panorama, ¿no? Me hubiera gustado que el Real Madrid hubiera sacado una victoria, claro. Yo quiero que el Real Madrid gane siempre, pero a veces yo sé que también hay un rival, el Villarreal, pues es un equipo bastante completo, le hizo bien el partido y para eso, pues Carlo Ancelotti mencionaba, ¿no? Que la cuestión física iba a condicionar bastante pues el partido y lo terminó condicionando porque a media semana pues el Real Madrid enfrenta a un equipo muy intenso físicamente como lo es el Fútbol Club Barcelona, que también dicho sea de paso es un equipo que le gusta tener bastante el balón y atacar en la propia área del rival. El Villarreal evidentemente con el Quique Setién es un equipo que desde su llegada ha cambiado mucho esa manera de pararse futbolísticamente y el Real Madrid lo condicionó bastante, ¿no? Ya venía de un trajín y que donde vuelve a reafirmarse esa parte, ¿no? El Real Madrid no puede jugar, pues de cierta manera, 2 partidos o 3 partidos a la semana de gran intensidad, ¿no? Y lo vuelve a demostrar el propio Karim Benzema, los jugadores titulares, se nota el cansancio del Real Madrid, por eso no se da esa regularidad. ¿Por qué? Porque no hay recambios de calidad de alguna manera. Ya lo mencionaba previamente ante el Real Valladolid, donde entran los Hazard, donde entran los Vallejo, pero está claro que lleva goleando el Real Madrid, es el Valladolid, y que de cierta manera pues ahí no se iba a desentonar, pero obviamente en lo trasladas ante un equipo que está peleando puestos europeos y que siempre es competitivo, obviamente sí se marca pues esa diferenciación, ¿no? El Villarreal pues de cierta manera grande parte del partido tuvo la tenencia de la pelota, le robó el protagonismo y que de cierta manera el Real Madrid lo resintió mucho físicamente y más si de inicio pones a 6 que habitualmente no son titulares, ¿no? Y pues más de lo mismo, ¿no? Creo que también me hubiera gustado que hubieran mostrado un poquito más de hambre los jugadores que no son habituales, ¿no? Hablo de los Lucas Vázquez, quizás de Marco Asensio a veces, pues estas titularidades que se le está presentando, que de cierta manera no desentonó del todo. Fue importante, de hecho, en el primer gol, desde el inicio a la arrancada, la finalización, que quizás obviamente fue un autogol, tuvo algunos disparos, algunas insistencias, pero creo que pues en términos generales el Real Madrid tuvo que haber mostrado un poquito más de hambre. Mencionaba también en la propia conferencia de prensa, no supimos estar motivados al 100%. Creo que esa situación es algo que le ha venido faltando al Real Madrid, pues principalmente en esta temporada, ¿no? Carlo Ancelotti, una de sus principales obligaciones como estratega es motivar cada partido al jugador. Evidentemente, cuando no tienes una competencia interna, esto es lo que pasa principalmente. Cuando tienes casi el puesto por decreto, como el propio Karim Benzema, quizás en la defensa Antonio Rüdiger y Militao principalmente, posiciones en la media cancha, pues hay muy poca competencia, pues a veces puedes llenarte en una zona de confort y eso es lo que está pasando, pero tampoco puede ser que Carlo Ancelotti no tenga disciplina, les impongan y les exijan. En esta situación pues el Real Madrid hay partidos que han mostrado esta pasividad y ante el Villarreal lo demostró. Una cosa sí es cierto que físicamente el Real Madrid puede estar mermado porque no tiene la plantilla, hay jugadores que quizás están ya sobrecargados, pero también la actitud que ha tenido el Real Madrid también por falta de imposición del propio estratega, ¿no? Un poquito más de disciplina, a veces cuando el equipo se cae, un poquito más de mano del propio Carlo Ancelotti, y creo que de cierta manera no puedes decir tú eso,
que no supimos cómo estar motivados al 100%. Es ante el Villarreal, que de cierta manera vienes de ganar un clásico, meterle presión al Barcelona quizás hasta el final de la temporada. Tiene la preparación muy importante que es ante el Chelsea y que muchos jugadores deberían de estar peleando siquiera, incluso, ¿por qué no?, un puesto ante ese partido tan importante. Creo que le falta en esa parte a Carlo Ancelotti pues ese discurso, ¿no? Creo que noto a veces un poquito de zona de confort del estratega Carlo Ancelotti, un poquito más de ajustar las tuercas a los jugadores, un poquito más de presión externa, que últimamente en partidos así se ha visto bastante pobre. Este Real Madrid, pues en el partido muy pocas cosas que rescatar. La actitud futbolísticamente, pues tuvo llegadas el Real Madrid. Vinicius Junior, la verdad, un poquito errático, a pesar de su gol, tuvo una o dos fallas bastante importantes. La actitud también de Vinicius Junior no me gustó para nada. Pero pues volviendo a lo de Carlo Ancelotti, pues se nota también en lo que decía, que pues obviamente estaban pensando ya en el partido ante el Chelsea, un poco más de lo mismo, pero creo que debe el propio estratega de aprender a meter esa presión en partido a partido, concentrarse en el partido que están, exigir en el partido que sea, si sea un Rayo Vallecano, si sea un Elche, si sea un Barcelona, si sea un Bayern de Múnich, etcétera. Cada partido es una historia distinta y conseguir ese grado de motivación. Ya pasando pues al último tema, Real Madrid, ¿para qué está en esta temporada? Pues un poco más del segundo tema, ¿no? Este Real Madrid, como lo mencionaba, pues no puede competir principalmente por la plantilla cada 3-4 días, ¿no? Y en este mes, evidentemente, iba a tener un calendario bastante apretado. Tienes muy pocos jugadores, a pesar incluso de que afortunadamente las lesiones están dejando de molestar al Real Madrid, pero que de hecho se pronostican quizás unas 2 o 3 lesiones quizás por mes de algún jugador incluso puntual. También un poquito pues el único centro delantero que tienes que depende mucho este Real Madrid, ¿no? Porque Karim Benzema, cuando está bien, evidentemente sabemos de lo que es capaz el propio Real Madrid. Lo ha mostrado en la Champions, lo ha mostrado en equipos grandes como contra el propio Barcelona, y que de cierta manera cuando un jugador tan importante como lo es Karim Benzema no está, el Real Madrid lo sufre y lo sufre bastante, ya sea no estando totalmente en los partidos o incluso físicamente no estando incluso jugándolos. Pero de cierta manera creo que este Real Madrid quizás al liberarse de la propia liga, que era algo que pues también podría tenerse alguna esperanza ya ante esta derrota ante el Villarreal, pues obviamente ya el objetivo, ya centrarse principalmente en la Champions League y en la final de la Copa del Rey el 6 de mayo ante el Osasuna. Ahora le queda pues de cierta manera el tema de Carlo Ancelotti, ¿no? Motivarlos a la recta final de esa temporada a todos los jugadores para que puedan pues de cierta manera pues terminar lo mejor esta temporada. Todavía tienen una final muy importante ante el Osasuna y 5 partidos si es que quieren levantar la 15ª orejona en la historia del Real Madrid. Creo que pues para mi punto de vista y un pronóstico, todos sabemos que el Real Madrid no es el principal favorito, pese a que sea pues su competición predilecta. Hay 2 equipos principalmente en esta Champions League que están muy por encima del Real Madrid en este momento. El primero, para mi punto de vista, es el Manchester City, el segundo el Bayern de Múnich, y hasta el Real Madrid sería el tercero, entendiendo los equipos que hay. Y que de cierta manera yo veo bastante complicado que pueda conseguir la Champions League. Y yo, pues como mucho, siendo objetivos, veo a este Real Madrid accediendo hasta las semifinales, donde muy probablemente se enfrente a los Bayern o al Manchester City. Y ya pues obviamente en la Copa del Rey adjudicándose pues el título ante los Osasuna. No veo pues al Real Madrid levantando más allá del título de la Copa del Rey, siendo objetivos. La plantilla quizás pues vuelvo a lo mismo, no le da, lamentablemente no puede seguir esa competencia interna, no hay ese recambio en algunos partidos y que pues a pesar de que no estar compitiendo en la liga, se le va a exigir jugar cada partido de liga, intentar sacar la victoria. Y más aunado que, pues tras la derrota ante el Villarreal,
el Atlético de Madrid se te acerca, creo que ya a 2-3 puntos, y que incluso puedes perder el segundo sitio ante el equipo colchonero, que cada vez pues parece estar cerrando mejor de lo que inició la temporada con el equipo del Cholo Simeone. Espero que el Real Madrid pues de cierta manera pues asegure en la Liga Española el segundo lugar. Entonces, en términos generales, objetivamente, Real Madrid se queda en semifinales de la Champions League, amarra el segundo lugar de la Liga Española y al menos se adjudica ya en esta temporada pues la Copa del Rey ante los Osasuna. Eso es más o menos mi pronóstico, entendiendo lo que hay, porque pues sinceramente sabemos lo que se le puede pedir a esta plantilla. Carlo Ancelotti, sabemos de la temporada pasada que ha hecho más con lo poco que se le ha dado, principalmente en plantilla, ¿no? Espero de cierta manera que el tema caso Fede Valverde pues no de alguna manera bloquee mucho lo que estaba ya haciendo el Real Madrid o prospectado al final de esta temporada, o al menos en el próximo partido, que es muy importante y vital en la Champions League contra el Chelsea el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, que de cierta manera se antoja bastante complicado y que pues el Real Madrid tiene todavía un trecho bastante importante para cerrar al final de esta temporada. Pues sin más por el momento, pues era todo lo más o menos que podía mencionar de este pues quizás medio trágico fin de semana. Se pierde en Liga ante el Villarreal, prácticamente se despide de la Liga Española y se la cede en bandeja de plata al Barcelona. Surge esta situación extradeportiva, caso Fede Valverde, que veremos en lo que termina, si son peras o son manzanas. Lamentablemente al seno madridista en lo que resta de la temporada le va a estar afectando ya de pronto un partido tan importante como es ante el Chelsea, y finalizando pues de cierta manera pues que el Real Madrid pueda pues encontrar el mejor nivel futbolístico y físico de algunos jugadores, como el propio Karim Benzema, que es un jugador bastante determinante en la plantilla del Real Madrid. ¿Cómo lo ven?